Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la CUN. Bueno, para este video quiero introducirlos un poco. El tema que yo escogí es el tema número 5, es el de ventajas y utilidades de los contenedores. Antes de iniciar con este tema, eh, quiero que lo sientan como familiarizado aquellas personas que, bueno, obviamente a todas, las que están empezando, las que han tenido alguna experiencia previa en cuanto a lo laboral, estudiantil, quizás a nivel personal también desarrollando algún proyecto, puede que es para nosotros mismos, ¿no? Algunas veces tratamos de empaparnos en algún tema, indagando por nosotros mismos. El tema lo escogí porque siento que es uno como de los más importantes en la era que estamos actualmente, que es la programación moderna. Eh, digamos que como introducción planteé una especie de incógnita. Eh, Creo que todos hemos escuchado esto alguna vez, bien sea mentalmente, o sea, parte de nosotros o de alguna otra persona que está desarrollando. Y es, en mi máquina, o sea, la máquina virtual, puede que esté funcionando perfectamente, pero no sé cuál es la falta de producción. Siento que, de nuevo, alguna persona que haya tenido algún nivel leve o no sé, que esté de nuevo, como les dije, que esté empezando, que tenga alguna experiencia, ha escuchado esa pregunta alguna vez. Quizás con otras palabras, pero se ha escuchado. Eh, bueno, ese problema parece simple, pero todos creo que vamos a concordar con que es uno de los temas más frustrantes en cuanto al desarrollo web. Y fue precisamente ese uno de los motores que impulsó a la creación de los contenedores. Bueno, a lo largo de esta exposición, discúlpenme, vamos a ver qué son los contenedores, cómo funcionan técnicamente, cuáles son sus principales ventajas, cómo se utilizan en la industria y algunos de estos casos reales en empresas que, bueno, creo que todos conocemos. Bueno, no siendo más, damos inicio al segmento 2. Vamos a definir rápidamente qué son los contenedores. Bueno, se los voy a poner en el siguiente tema. Imagínense que ustedes están trasteando, ¿no? Entonces, al momento de trastearse, todo el mundo sabe que tiene que empacar sus cosas. Algunas personas lo hacen por sección, que es como más ordenado. Vamos a suponer que estoy empacando lo que es la parte de la cocina. Entonces, en mis cajitas dejo mis ollas, dejo mis cucharas, dejo mis platos, dejo aparte mi mercado, porque pues de alguna parte forma, bueno, es como complementación de la cocina. Entonces, comida, utensilios, bueno, básicamente todo lo que ustedes puedan encontrar en su cocina. Un contenedor funciona de manera muy similar. Es básicamente un paquete que nos permite tener todo de manera organizada en cuanto a la implementación del código, cuando tenemos que seccionar, cuando vamos a utilizar uno o más lenguajes en algún programa que estamos tratando de hacer. Eh, ya teniendo este pequeño concepto como en cuenta, vamos a definir cuál es la diferencia con una máquina virtual. Bueno, primero esta pregunta es clave, pues porque hay gente que, claro, está familiarizado, pero los confunden pensando que son lo mismo y pues no, no lo es. Las máquinas virtuales incluyen un sistema operativo completo. Pueden tener varios gigabytes, tardar varios minutos en arrancar, pues porque seamos honestos, ¿no? Conectarse a una máquina virtual es complejo y más si estamos en Latinoamérica. Sabemos que no es, o sea, en tecnología, claro, podemos estar tratando de alcanzar al nivel que deberíamos estar, pero pues igual siempre vamos a estar atrasados. Pues diferenciar en algunos continentes, ¿no? Primer mundo, etcétera. Los contenedores, en cambio, comparten el kernel del sistema operativo de los hosts. Eso es lo que básicamente hace que, es que sea muchísimo más ligero, pesa menos, más megabytes y arrancan en milisegundos. Entonces eso parece muy loco, ¿no? Que un simple servidor pueda conectar de manera rápida cuando, por ejemplo, nosotros podemos tener varios problemas. Cuando siquiera nosotros estamos programando nuestra propia máquina virtual y nos queremos conectar a ella misma, pues bueno, vamos a tener muchos inconvenientes. Para entenderlo mejor, si en un servidor pueden correr una o quizás menos, poquitas máquinas, en ese mismo servidor pueden correr decenas o incluso cientos de contenedores. Entonces eso ya me parece algo muy loco porque pues, representa una diferencia enorme en lo que viene siendo la eficiencia y los costos para las empresas.
En el segmento número 3 tenemos la desglosión de cómo funciona correctamente y técnicamente. ¿Cómo es posible que digamos que esos contenedores se ejecuten de forma aislada si todos comparten el mismo kernel? Esa es una pregunta que pues, bueno, la respuesta está en dos características nativas del kernel de Linux. La primera se llama namespaces. Esto lo que hace básicamente es permitir que cada contenedor vea su propio espacio aislado en propios procesos. Tiene obviamente su propia red, tiene su propio entorno, su mismo sistema de archivos. Es como si cada contenedor cayera o cayera en la creencia de que tiene su propio servidor, pues por ende funciona mejor. Él básicamente no sabe que otros contenedores también están corriendo al mismo tiempo, entonces eso también es como muy, no sé, vuela mente si nos ponemos a pensar un poco. Y la segunda se llama cgroups o control groups. Esto básicamente lo que permite es limitar y priorizar el uso de recursos como en CPU. Básicamente eso lo que hace es una mejora del rendimiento increíble. Memoria RAM también la mejora, el ancho de banda de red y pues para cada contenedor funciona de la misma manera. Es como si tuvieran un puerto exclusivo para cada conexión a la cual uno quiera entrar. Digamos que así se garantiza más que ningún contenedor pueda monopolizar todos los recursos del servidor del derretimiento de los demás. Y esto resumido significa que básicamente lo haces para que todo no colapse. Pues claro, si queremos trabajar con una o más al mismo tiempo, pues va a ser muy complejo si estamos utilizando el mismo. Por eso es que existe como este tipo de puertos que, bueno, en resumidas cuentas a la final lo único que hacen es como permitirnos tener una mejor velocidad, un mejor rendimiento, mejor capacidad. Es como si estuviéramos trabajando uno para uno. Básicamente así, se los digo. Esta combinación de los namespace y los cgroups es lo que hace es que básicamente posibilita que todos los contenedores sean livianos, eficientes y seguros al mismo tiempo. Eso como conclusión de la parte número 3 de cómo funciona técnicamente. Ahora bien, seguimos con las ventajas y herramientas. Este vendría siendo el segmento número 4. Veamos las principales ventajas de usar contenedores en el desarrollo de software moderno en este punto. El primero es la portabilidad y la consistencia. Básicamente, como se mencioné, o bueno, como yo mencioné al inicio, el mismo contenedor funciona igual en el equipo del desarrollador, en el servicio de pruebas y en producción. Esto básicamente quiere decir adiós al problema de que mi máquina ya no funciona. El segundo es la eficiencia de los recursos. Digamos que al no incluir un sistema operativo legítimo, completo, los contenedores son mucho más livianos que las máquinas virtuales, lo que permite aprovechar mejor la infraestructura disponible. De nuevo, muchachos, los que les quiero recalcar aquí es que va a haber mayor velocidad en cuanto a la ejecución, procesos, tareas que estamos haciendo al mismo tiempo. Va a ser como si fuera de uno a uno, o sea, no va a haber como tanto inconveniente, ¿saben? El tercero es la velocidad de despliegue. Los contenedores arrancan en milisegundos. Digamos que para este tipo de cosas eso es elemental. Básicamente pues porque nos ahorra mucho tiempo, desgastes, bueno, el estrés que ustedes saben que puede abarcar el trabajar con una máquina virtual. El cuarto es el aislamiento y la resiliencia. Si un contenedor falla, los demás siguen funcionando con normalidad. Esto lo que hace es mejorar significativamente la disponibilidad del sistema. De nuevo, va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más simple, sencillo el poder trabajar en algún entorno similar a este o en el mismo. El quinto es la escalabilidad automática. Esto básicamente se hace con herramientas como el Kubernetes. Los contenedores pueden escalarse automáticamente según la demanda y la intervención manual. El sexto es la inmutabilidad. Las imágenes de contenedores son inmutables. Eso lo que hace básicamente es probar que exactamente lo que se despliega no va a terminar en alguna sorpresa, por ejemplo en alguna falla. En cuanto a las herramientas, esto ya viene siendo como una especie de conclusión de las ventajas. La más conocida es el Docker, como ustedes, bueno, varios de ustedes sabrán. Esto básicamente es el motor de contenedores más utilizado en la industria para crear, gestionar, ejecutar y aislar y obviamente pues tener un buen funcionamiento en cada contenedor. En cuanto a los Kubernetes, también conocido como los K8s, es el orquestador que ejecuta y gestiona los contenedores a escala de producción. El Docker, ya para finalizar, Docker Compose permite gestionar múltiples contenedores como en un sistema integrado en entornos de desarrollo.
Y el KCS, discúlpenme, es una versión ligera de los QEmutters diseñada para dispositivos con recursos limitados como en IELTS o por ejemplo el LOT. En el segmento número 5 ya vamos a asociarlo al mundo real, casos reales muchachos. Entonces, para entender mejor el impacto real de estos contenedores, vamos a ver cómo los usan algunas de las empresas más grandes del mundo. Y vamos a empezar por Netflix. Netflix, pues bueno, todos lo conocemos, ¿no? Es una plataforma de streaming, películas. Últimamente se han involucrado mucho en programas en vivo, como por ejemplo peleas y demás. Básicamente Netflix lo que hace es gestionar miles de microservicios al mismo tiempo. Esto sirve para generar el contenido a más de 230 millones de suscripciones alrededor del mundo. Esto pues básicamente muchachos hace gracias a los contenedores. Se pueden hacer despliegues múltiples varias veces al día sin interrumpir el servicio. Ojo, eso era lo que se hacía en un inicio. Pero digamos que ahora, con lo que les digo, muchas de estas plataformas también han estado implementando lo que viene siendo el contenido en vivo. Eh, Se presentan peleas de que son de puro show. Para hacer eso en vivo, sin que la red falle o que se caiga la transmisión, eso también tiene como su segmento. Entonces, digamos que aquí estamos viendo como algo muy real que está arraigado eh, a que podemos verlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando, por ejemplo, a Netflix, a YouTube, por ejemplo, en TikTok incluso, que son plataformas que se encargan de gestionar todo lo que viene siendo el contenido multimedia, tenga la herramienta para generarlo también en vivo, pues, nos deja saber solamente que hay un trabajo muy brutal atrás de todo eso, en cuanto a la conexión de servidores, en cuanto a la funcionalidad y en cuanto a la minimización de las fallas. En Spotify, básicamente, se usa el Docker para actualizar los servicios de una frecuencia. Eso básicamente asegura que la plataforma esté siempre disponible para los usuarios. En Colombia, empresas como por ejemplo Bancolombia, Éxito, han comenzado a adoptar estrategias de contenerización como parte de sus procesos de transformación digital. Esto básicamente lo hacen para aprovechar las mismas ventajas de eficiencia y eficabilidad. En el segmento número 6 ya tenemos el resumen de todo lo que hablamos en este video. Ya ahora sí esta es la conclusión total de todo lo que estuvimos mencionando. Yo quiero resumir los aprendizajes más importantes. Entonces, los contenedores representan la evolución fundamental en el desarrollo de software solucionando el problema histórico de inconsistencia entre entornos. Esto básicamente quiere decir que estamos en camino a que la falencia en cuanto a la intermitencia de red o, no sé, desconexiones, plataformas que se pueden estar cayendo, creo que aquí en Colombia es muy popular que Nex se caiga cada rato, se está minimizando o si se implementa bien se puede minimizar. Los contenedores claramente van a representar una evolución eh, en cuanto al entorno del desarrollo, en cuanto a que la gente lo trate no de entender, porque sabemos que este término la mayoría de gente no lo conoce, pero que sea útil en cuanto al día a día para personas que no tienen ni idea de qué es o cómo funciona, pero que esté ahí, en la única función de que todo funcione, valga la redundancia. Los mecanismos técnicos de los namespace, los cgroups, son la base que hace posible el aislamiento de virtualizar un hardware. Herramientas como el Docker, Kubernetes se han convertido en los estándares de la industria con una demanda cruciente en el mercado laboral. Empresas que se dedican al desarrollo, empresas de nuevo que se dedican al streaming, que se dedican, bueno, a todo lo que es entorno virtual al mismo tiempo en miles de países para que nada se caiga, lo implementan. Como ingenieros de sistemas nosotros, entender, dominar qué son los contenedores quizás no es opcional, porque infortunadamente muchachos es una competencia fundamental y eso va a abarcar cuando nosotros ya salgamos al mundo real o bueno, muchos de nosotros que podemos ya inclusive estar trabajando en ese entorno. Siento que esta carrera es como muy compleja en cuanto a que todo está evolucionando. Entonces tenemos dos tipos de aprendizaje en esta carrera. Uno que es el que ya existe, que es el que nos enseñan a nosotros, cosas que ya hay, librerías, implementación de código, cómo trabajarlo, servidores, etcétera. Y la otra parte que ya es autónoma, o por ejemplo en mi caso así autónoma, que es como tratar de estudiar aquellas nuevas herramientas, esos recursos que son nuevos, como para familiarizarme. Por ejemplo la IA,
que son como herramientas que si no tenemos en cuenta o no entendemos cómo funcionan, nos podemos ver un poquito colgados, pues de aquí a un futuro. Entonces digamos que para nosotros en esta carrera es como muy fundamental e importante ir estudiando e ir a la par del mundo. Si el mundo evoluciona, pues nosotros también debemos entenderlo para poder ejecutar todas las herramientas o proyectos que se lleguen a necesitar luego. Bueno, con esto creo que concluyo. Muchas gracias a todos. Espero que se haya entendido, que les haya gustado. Eh, Espero que también haya sido útil, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Uno nunca sabe para pues cuándo lo podemos utilizar y demás. Que sea fácil no ejecutarlo, pero sí entenderlo, porque si lo entendemos ya lo podemos ejecutar. Nada, eso muchachos, como resumen, de nuevo les doy las gracias y que estén muy bien. Hasta luego.